Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Colombia es un país profundamente polarizado. Esa es quizás la conclusión o el mensaje que se ratifica con más fuerza después de la jornada de ayer en la que quedó como presidente electo Abelardo de la Espriella. Hoy vamos a analizar con unas horas de reposo después de lo que fue una convulsionada, no solo jornada, sino campaña de 9 meses. Vamos a dar una mirada pausada a lo que le espera al nuevo mandatario y también a todo el proceso que todavía surte curso en Corferias, en la registraduría, que tiene que ver con el escrutinio de los votos. Y para analizar todo esto, todo este panorama electoral, postelectoral, saludamos a esta hora a Andrés Caro. Él es analista político, amigo de esta casa y director de la Fundación para el Estado de Derecho. Andrés, bienvenido. Qué gusto saludarlo justo hoy. Se lo digo sinceramente. Hola, María Camila. Muchas gracias. Un saludo para usted, para Juan Carlos, con quien he compartido recientemente en otros paneles y a quien aprecio mucho, y a toda la audiencia, por supuesto. Les agradecemos a los dos este tiempo, Juan Carlos, porque queríamos tenerlos a los dos justo hoy, entonces muchas gracias. Juan Carlos Flores es también analista político, siempre invitado a esta casa, amigo de Noticias Caracol. Bienvenido, Juan Carlos. María Camila, buenas noches, un placer ver a Andrés. Ya vamos a hacer una doble maratón sobre estos asuntos, de manera que nuestros corazones están serenos. Sí, de hecho a mí me consta que ustedes dos siempre han sido de mente y corazón sereno, pero ya con la serenidad que se agrega a ese vaso aún más, a ese cóctel, con ya dejando atrás lo que es por nada más la elección, esa ansiedad que produce la elección. Quiero escucharlos a los dos de manera inicial y general sobre la percepción que tienen de lo que está pasando en Colombia. Arranco con usted, Andrés. Bueno, María Camila, pues lo más obvio es lo que usted ya ha dicho, dos cosas que usted ya dijo. El país está profundamente dividido electoralmente, políticamente. Eso puede expresar unas grietas muy profundas, sobre todo quizás unos miedos y unas ansiedades que emergieron durante la campaña electoral, pero también puede que represente pues un momento político muy difícil para Colombia, en el que tenemos una izquierda muy consolidada y una nueva derecha, una derecha extrema o extremista o con tendencias hacia los extremos, que también pues ambas fuerzas ponen en mucha tensión nuestro sistema político y digamos, nuestro arreglo institucional y democrático. Lo otro es que tenemos todos los elementos de juicio para decir que Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia. Falta el escrutinio, pero históricamente, como nos lo recordaba ayer a Juan Carlos y a mí Mauricio Reina, el economista, el escrutinio ha confirmado los resultados del preconteo, y se necesitaría un error 10 veces más grande que los errores recientes, o una diferencia entre los resultados 10 veces más grande que la que hemos visto en esta elección para que ocurriera un cambio entre el escrutinio y el preconteo, entre el preconteo y el escrutinio, de manera que todos los elementos de juicio están para eso al mismo tiempo. Pues vemos unas reacciones muy particulares, de pronto problemáticas, por parte del gobierno nacional y del presidente de la República, María Camila, como usted y yo ya lo hemos hablado, discursos de fraude, llamado incluso a desconocer las reglas y las instituciones y los procesos de la democracia electoral en Colombia. Por el otro lado, un discurso de Iván Cepeda anoche que parecía más el discurso del jefe de la oposición, a pesar de que no ha reconocido su derrota. Y finalmente un discurso, uno podría decir, más conciliador, aunque con algunos visos de autoritarismo, como ese momento en que dijo que el tigre puede morder a la oposición, de parte del presidente electo Abelardo de la Espriella. Entonces estamos en una situación pues rara, en una situación a la que no estamos acostumbrados, que haya dudas entre el momento del preconteo y el momento del escrutinio, dudas por parte del presidente de la República, porque quienes conocen el sistema electoral colombiano saben que es un sistema pues muy bueno y un gran bien público que todos debemos proteger. Y el llamado, yo creo, es nuevamente, tercera cosa muy importante que usted dijo, haciéndole eco a Juan Carlos: cabeza fría, calma,
Confianza en las instituciones, paciencia en que el escrutinio salga rápido y a todas las partes reconocer su posición nueva, el presidente electo magnanimidad, un tono moderado de estadista, esperemos, y la oposición un tono responsable de lealtad democrática. Juan Carlos, lo escucho ahora usted. Bien, yo añadiría que para mí lo que ha tenido lugar es una sinceración, que es muy importante, porque cada uno de los sectores en Colombia pensaba que tenía la mayoría y que el otro sector no tenía ni verdadero apoyo popular y por tanto no tenía legitimidad como un jugador político. Creo que como va ocurriendo en el Mundial, donde se va haciendo lugar la sinceración y aparecen nuevos actores que nos maravillan, como Cabo Verde, en este caso, esa sinceración es positiva, porque ya ninguno de los sectores en los que está escindida la sociedad colombiana se puede atribuir una auténtica y definitiva representación de la misma. En Colombia no hay en verdad una polarización, está la misma cesura que experimenta todo el mundo occidental a raíz de la debacle del proyecto moderno. El proyecto moderno, una de las grandes obras de Occidente, que lleva ya 4 o 5 siglos siendo establecido en Europa, en los países anglosajones y después influyendo en el resto del mundo, creó unas cosas comunes que más o menos compartíamos. Pero ese proyecto se está fracturando ante nuestros ojos. Ya no hay puntos comunes. Todo lo que antes nos unía, hoy nos divide. Hace no muchos años todavía pensábamos en todo el mundo influido por Occidente y el propio mundo occidental, por ejemplo, que la educación era el camino al futuro. Hoy eso ya no lo vemos así, por no citar ninguno de los otros aspectos que nos dividen inmediatamente de manera radical. Entonces, estas elecciones de este domingo expidieron finalmente ese certificado de que en Colombia existen 2 sectores y que o bien esos 2 sectores, y de allí la inmensa responsabilidad de quienes dirigen esos 2 sectores, convivimos, o el país puede verse abocado a lo que ha ocurrido, por desgracia, cuando hay divisiones profundas, divisiones verdaderas, no inventadas, y ya sabemos en qué termina eso en la historia de Colombia desde el siglo XIX. El siglo XIX, que es donde se incuba la Colombia que todos nosotros vivimos, los 3, y que viven todas las personas que nos ven esta noche, ese siglo XIX incubó una sociedad a la cual era muy difícil, y unas élites muy difícil llegar a acuerdos cuando las cosas los dividían. Entonces, de lo que ayer vimos, yo creo que un elemento en el que me parece que estaríamos todos de acuerdo, muy importante, y es la ciudadanía acudió masivamente a un instrumento de la democracia. Esa masiva asistencia de todos nosotros a las urnas, quienes votamos. Colombia se divide en 2 tribus, una tribu que vota siempre y una tribu que no vota nunca. Entonces, esa tribu que somos quienes votamos, ayer dijimos, creemos en este instrumento democrático. Puede ser que el candidato o el voto en blanco que vamos a depositar nos genere dudas, en fin, etcétera, etcétera, pero creemos en este instrumento. De manera que existe ante los dirigentes de los 2 lados la gran oportunidad de resolver los problemas que plantea la división con instrumentos democráticos. Es a esos dirigentes y a nosotros como ciudadanos, demandándoles esa responsabilidad, a quien les compete ese deber, reconocer que la gente apoyó a cada uno de ellos, al abogado de la Espriella, ganador de esta segunda vuelta, al senador Iván Cepeda, quien, si acepta los resultados, pues será uno de los dirigentes más importantes de la oposición, con 25 senadores más 1, que es él, 26, más de 40 parlamentarios, una bancada impresionante que envidiaría en cualquier sociedad democrática un partido político hoy.
Eso es lo que yo vería. Claroscuros, pero veo que si hay responsabilidad, al final de este túnel hay luz. Sí, y de hecho ahí, ahorita que estamos en época de mundial, yo quiero hacer una comparación y es que es distinto ganar 1-0 en un partido muy reñido a ganar 7-0, 7-1 como Alemania goleó a Curazao, creo que fue la semana pasada. La sensación es muy distinta y en ese sentido yo leí hoy muchas críticas, Andrés, a esos simpatizantes de la Espriella que celebraban como si hubieran ganado pues con un margen de más de 2 millones de votos como él había anunciado. ¿Usted cómo lee eso? Porque pues sí es diferente y precisamente que sea tan estrecho el margen de un punto en lo que tiene que ver con porcentaje hace que se convierta en un mandato obligatorio, lo que acaba de decir Juan Carlos, y es que es diferente que hubieras ganado con 3 millones de votos más a que ese sea el margen y tengas que escuchar al otro país que no está de acuerdo contigo. Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo con su apreciación, María Camila. Yo creo que pues las personas que celebraron ayer tenían todo el derecho de celebrar como quisieran, digamos, y si estaban muy felices y de fiesta, pues que lo hicieran. Yo creo que el nivel de la celebración de los seguidores de Abelardo de la Espriella o de los decibeles de la fiesta no debería cambiar mucho si es una victoria aplastante, si es una victoria marginal como fue este caso. Pero el mandato para el presidente electo es muy distinto. Yo creo que esto fue una hipótesis que probablemente Juan Carlos la propuso ayer cuando conversábamos. Había un discurso escrito en caso de que ganaran con 6 o 7 puntos de diferencia y tocó reescribirlo y rehacerlo, porque el mandato de cambio, digamos, el de cambio casi revolucionario, de cambio que implique la inauguración de una nueva época, una nueva era, una nueva historia, un nuevo orden, que fueron palabras que Abelardo de la Espriella igual intentó proponer ayer, pues cambió, porque ahora Abelardo de la Espriella es un presidente que ganó, es el presidente electo de Colombia, pero es el presidente electo de Colombia con un margen históricamente pequeño, no el más pequeño de la historia, acá Juan Carlos es el historiador, pero un margen muy pequeño. Eso implica que va a tener que construir una serie de alianzas con el Congreso. De hecho, ayer insinuó que le tendía la mano al Congreso, contradiciendo mucho de lo que había dicho en días anteriores. Y lo que demuestra Colombia es que estamos tan partidos políticamente que realmente lo que menos queremos es que una de las dos mitades partidas, una de estas dos partes o de estos dos equipos, para seguir con la metáfora del fútbol, le imponga a los otros un modelo del mundo, un modelo de país, un modelo de instituciones. Por eso también fracasó, yo creo, la intentona constituyente de Gustavo Petro, porque ahí sí, volviendo al siglo XIX, en Colombia estuvimos acostumbrados durante años a imposiciones de parte. Entonces los liberales ganaban una guerra, o los centralistas ganaban una guerra, o los conservadores ganaban una guerra y le imponían a todo el país un modelo constitucional. Y la Constitución del 91 realmente permite que los distintos se encuentren. Y vamos a ver si se logran encontrar en esa Constitución del 91 fuerzas tan distintas como la que representa Abelardo de la Espriella y como la que representa Iván Cepeda o Gustavo Petro. Yo creo que hay unos rayos de esperanza. Creo que el discurso de Abelardo de la Espriella ayer, manifestando una lealtad que por ahora es simplemente un indicio, no estoy diciendo que él sea leal a la Constitución del 91, pero es un indicio que deberíamos tomar en cuenta para hacérselo valer en el futuro si empieza a violar o si pretende violar la Constitución del 91, pues eso es un acto importante. De respeto por la oposición, de respeto por las instituciones de la Constitución del 91, de respeto por la separación de poderes, de respeto por la prensa y por el espacio cívico y por opositores como Iván Cepeda. De manera que yo veo una oportunidad que puede que no se vayan a poner de acuerdo, pero por lo menos ya están de acuerdo con las reglas en las que van a jugar. Y eso es fundamental y eso nos va a servir. Yo estoy, igual que Juan Carlos, muy
triste, tal vez muy entusado con la suerte del proyecto liberal occidental, pero creo que en momentos como las elecciones de ayer, cuando los ciudadanos masivamente salen a votar, pacíficamente, libremente, mayoritariamente, en momentos en los que presidentes como Abelardo de la Espriella, que son extremos, que son de ruptura, tienden a la Constitución del 91 y a las formas liberales, ahí yo veo algo de esperanza. De manera que, pues, no sabemos qué va a pasar en los próximos años, no sabemos cómo va a ser el gobierno de Abelardo de la Espriella, pero sabemos que tenemos unas instituciones que deben imponerse, que deben ser cumplidas tanto por el presidente como por la oposición, y eso debería ser una garantía, una flaca garantía, pero por lo menos una garantía para la ciudadanía. Sí, no, y sabe que yo concuerdo personalmente con lo que usted dice, ni más faltaba, triunfo es triunfo. Y lo pongo igual en ejemplo de fútbol, cuando la selección Colombia gana 1-0, igual uno celebra, solo que quiero saber ustedes cómo leen el tema de que no es igual es que la selección Colombia cuando gana solo gana por un gol, es la tragedia exacto que tenemos. Esa es otra tragedia, pero a lo que voy también, Juan Carlos, es al punto de, digamos, mucha gente quedó más bien fue como reflexiva ahora con lo que va a ser la gobernabilidad de Abelardo de la Espriella por ese resultado. Ahí viene un asunto que no es de poca monta y en el cual varias veces nos hemos estrellado en la historia de Colombia, y es la madera de que están hechos los dirigentes. Tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, en varios momentos en que estaba una disyuntiva, una bifurcación, una parte de las élites o que bien tenía el poder o que aspiraba a tenerlo y quería obtenerlo por la vía de la guerra civil o por la vía de las artimañas electorales, no estuvo a la altura de esa disyuntiva y prefirió encaminarse por deslegitimar al opositor o deslegitimar a quien estaba en el gobierno. Tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, eso condujo a cruentísimas guerras civiles en nuestra historia. Entonces, hay una diferencia entre el comportamiento de los seguidores y el comportamiento de los dirigentes. Los seguidores pueden estar poseídos por las pasiones. Uno puede ir por la calle y una persona a la que no le gusta la posición de uno puede bajar el vidrio del carro y gritarle "pecueco, hijo de madre", listo. Y uno asume eso como parte del juego democrático. Cada cual tiene sus opiniones, puede ser poseído uno por las emociones. Pero distinto es el caso de los dirigentes. Un verdadero dirigente no puede dejarse poseer por las emociones. Debe ser sensible a las emociones de sus seguidores. Sin emociones, ninguno de los dos candidatos hubiera logrado movilizar la cantidad de votos que apareció en segunda vuelta. Claro. Es un elemento muy refrescante para la democracia colombiana, debería serlo. Pero al mismo tiempo, a mí me preocupa muchísimo, un tono revanchista que ha tenido el candidato, hoy presidente electo, que debemos esperar, por supuesto, a que la registraduría le entregue la credencial y a que el partido Pacto Histórico presente las reclamaciones a las que legítima y legalmente tiene derecho. Eso me preocupa, ese revanchismo, porque ese revanchismo presupone que el otro lado está equivocado en todo. Eso ya ha ocurrido en la historia de Colombia y ha terminado mal. Pero también me preocupa que del lado de la que sería la oposición, que tendría varias cabezas, una sería el senador Cepeda nuevamente en la curul de senador, pero ya investido de toda esa cantidad de 12 millones de votos, es candidato presidencial, y por supuesto la cabeza más importante de esa oposición sería el expresidente Petro. Pero esa tentación todo el tiempo de desconocer la legitimidad del adversario y la legalidad de su triunfo, ese aspecto a mí no me gusta para nada. Que una persona reclame que se revisen los escrutinios es perfectamente legal, allí no veo yo problema. Pero ese elemento insidioso de todo el tiempo estar repitiendo es que de pronto hubo esto, de pronto hubo lo otro, de pronto hubo lo otro. Y hay una cosa que hay que reconocer, y es
En Colombia hay un componente de fraude en buena parte del proceso electoral y ese componente hay que perseguirlo y hay que denunciarlo. Y en las elecciones, no las de ahora, sino las de hace 4 años, el pacto histórico, descubriendo unos problemas de manejo, de que estaban mal contados sus votos, se reencontró con 5 curules al Senado, recuerden ustedes. El sistema funcionó. Eso no se menciona ahora. Entonces, esos elementos son los que me preocupan, no la actitud de los seguidores. Claro, por supuesto, un estadista debe decirle a sus seguidores, cuidado con eso, porque eso no nos lo podemos permitir. Pero veo que cuelga de un hilito, todo en estos momentos cuelga de un hilito. Hay palabras sensatas, ayer escuchamos palabras sensatas del presidente Petro, ayer escuchamos palabras sensatas en la intervención de la Espriella, sin duda. Ayer en parte del discurso de Cepeda hubo sensatez cuando se postuló como dirigente de la oposición, ya desde el Senado, como él será. Pero a mí me gustaría ver más hechos, porque esas palabras tan frágiles, tan débiles, todavía se las puede llevar el viento. Andrés, dígame, y qué pena aquí la infidencia en vivo, si le puedo hacer una pregunta más, porque sabemos que usted tiene un compromiso ahorita en unos minutos. Por favor, sí. Es que les me puse nervioso y todo. No, sino que cuando nos sentamos sabía que usted tenía ahorita agenda ocupada. No, entonces... pero alcancé a moverlo, María Camila, lo moví 10 minuticos para poder terminar. Muchísimas gracias. Andrés, hay un tema aquí también, y es que muchos dicen que el tema de la victoria no sería tan estrecho y le dan mérito a los seguidores de De la Espriella o a los votantes, los millones de votantes de De la Espriella, porque vimos también una campaña política en la que el aparato estatal pues respaldó a un candidato. ¿Usted cómo analiza ese resultado? Y también se la meto ahí de una vez, este punto que no es para nada menor. A mí me sorprendió mucho verlo de Caquetá, que fuera una región en la que se hicieran unas alertas tan grandes de constreñimiento al elector y cambiara de color político de primera a segunda vuelta. ¿Cómo ve esos dos factores? Sí, o sea, yo creo que no quiero atreverme a hacer ni acusaciones sobre qué pasó en el día antes o los días antes de la segunda vuelta, pero lo que sí sabemos, María Camila, tenemos un gobierno que ha privilegiado a través de la paz total de la cual el senador Iván Cepeda fue arquitecto, la alcahuetería con grupos armados ilegales. Esos grupos armados ilegales tienen un interés, uno podría presumirlo, en que continúen las políticas que han permitido su crecimiento. Esos grupos han crecido, recordemos, 80% en estos 4 años. Es decir, si tenían 10 personas, hoy en día tienen 18. De manera que hemos aumentado. Hoy en Colombia tenemos el mismo número de combatientes que teníamos antes del acuerdo de la desmovilización de las FARC. De manera que tenemos unos ejércitos, unas compañías de hombres en armas ilegales haciendo y ejerciendo control territorial, lo que se ha llamado las gobernanzas criminales. Y hay unos departamentos que tienen más control o más influencia o que sufren de forma más atroz la violencia de esos grupos. Y ahí deberíamos investigar qué ocurrió, si hubo constreñimiento, pero de nuevo hay que investigarlo. La Fiscalía lo debería investigar. Si hubo comisión de delitos electorales. Yo no quiero presumir que los hubo, aunque muchas personas los han denunciado. Lo que sí sabemos es que el gobierno colombiano se puso al servicio de un candidato, y ese candidato es Iván Cepeda. ¿Cómo se puso al servicio de Iván Cepeda? Con lo que el exministro Mauricio Cárdenas ha llamado el empleo militante, con órdenes de prestación de servicios, con contrataciones, con infraestructura. Recordemos que Iván Cepeda usaba tarimas contratadas por el Ministerio de Salud en su campaña. Recordemos que el sistema de medios públicos le hizo campaña. Eso todo con recursos nuestros, suyos, María Camila, míos y de toda nuestra audiencia. Recordemos también que todo el aparato del Estado colombiano en cabeza del presidente de la República estaba al servicio de elegir a Iván Cepeda, violando todas las normas electorales y incluso uno podría decirlo de decencia y de moralidad pública.
Entonces eso habría que investigarlo. Y yo creo que esas impugnaciones deberían venir, si hay información en este sentido, también de la campaña de Abelardo de la Espriella. Porque esta campaña fue una campaña enrarecida por las presiones armadas, enrarecida por la participación política de funcionarios públicos y completamente intervenida por recursos públicos canalizados por el gobierno nacional a favor de uno solo de los candidatos. La agencia de víctimas gastó 400.000 millones, 400.000 millones, o sea, paremos, imaginémonos eso, cuánta plata es para las víctimas, 400.000 millones de pesos en eventos. Eso es política, eso es ilegal, eso debería ser investigado, pero nada de lo que yo he dicho, mientras no se concrete en violaciones concretas al voto de las personas el día de ayer, constituye una causal para decir que las elecciones fueron ilegales y que Abelardo de la Espriella no es el presidente electo. Sí, y en ese sentido, Juan Carlos, quiero terminar con usted preguntándole por la transición pacífica de este gobierno al de Abelardo de la Espriella. Ayer escuché al presidente Gustavo Petro, o lo leí decir que la entrega de la Casa de Nariño lo iban a hacer los pueblos. ¿Eso qué significa? O sea, ¿cómo ve? Antes Abelardo de la Espriella decía que no iba a haber empalme, pero ya le bajó al tono en la última semana y dijo que el jefe de empalme iba a ser José Manuel Restrepo. Eso también es un buen mensaje. Yo me acuerdo mucho de el presidente Iván Duque recibiendo a Gustavo Petro en la Casa de Nariño y diciéndole: presidente, bienvenido a su casa, y eso es un muy buen mensaje, Juan Carlos. Sin duda. El empalme es un protocolo, porque ustedes han visto que los alcaldes se sientan con el alcalde, digamos que saliente, se sienta con el equipo del alcalde entrante y después empiezan a descubrir que no les contaron todo. Recuerden ustedes con el problema del agua, el racionamiento del agua en Bogotá. Sí, se sentaron los equipos y alguien no le contó o le contaron a medias del equipo de la exalcaldesa, al actual alcalde, y terminamos en un racionamiento en el cual no hubo responsables. Entonces, es una cosa de protocolo. Es decir, que a mí me parece que lo que evidencia o lo que uno transmite al respetar esos protocolos es: yo recibí este poder de manera legal y legítima, y ahora considero a mi sucesor que también ha obtenido el poder de esa manera, y le entrego este lugar simbólico que en el caso de Colombia y de otros países es a la vez la residencia, muy incómoda, pues es una caja ahí horrenda donde termina encerrado el presidente, eso es un sitio invivible, y obviamente las oficinas, tanto las administrativas como las protocolarias, el Palacio Presidencial, el antiguo Palacio de la Carrera. De manera que yo creo que el petrismo, que queda con tamaño apoyo popular, con tamaño apoyo de su presencia en corporaciones, desde el Congreso, asambleas, consejos, en fin, etcétera, etcétera, y que querrá regresar al poder, pues debería respetar estas reglas para que en 4 años, en caso de que ellos lograran convencer a un grupo mayoritario de la opinión pública que deben regresar al poder, lo puedan hacer. Ese es como el origen de los abrazos, que seguramente ustedes lo conocen, pero me parece chévere recordarlo. Se dice que el abrazar a otra persona en la cultura occidental surge en el medioevo para demostrar que no voy armado, ¿cierto? Que el otro pudiera tocarte y decir: este no trae, sí, no me prepara la puñalada trapera. Entonces, yo crecí en un hogar en el que mis antepasados padecieron mucho en algunas de nuestras guerras civiles. A mi padre, no a mucho, le fueron quemadas 2 bibliotecas durante una de nuestras violencias. 2 bibliotecas, y alcanzó a reiniciar la tercera. Y yo crecí escuchando 2 cosas. La primera es que ninguna cosa de la política merecía que uno perdiese un amigo. De acuerdo. Y la segunda es que no había cosa más importante que la cortesía, porque todo el mundo, pues en mi casa se decía, es el puente a que uno logre resolver muchas cosas. Entonces a mí me parece
que una vez resueltos estos reclamos y entregada la respectiva credencial presidencial, así como el presidente Petro, que en su momento temió, recuerden ustedes, que le iban a robar las elecciones, Sí. no se las robaron. Todo el mundo reconoció la legitimidad de su triunfo, que se puede marchar de la presidencia e ir a ser un expresidente, que no es eso es un cargo de no poca monta en Colombia, que dura el resto de la vida. Recuerden ustedes que ser expresidente dura hasta que uno se va. Entre otras cosas, el otro día falleció, pero en medio de todas estas cosas no se habló mucho de ello. Una gran venezolana que fue al mismo tiempo una gran colombiana, Dalita Navarro, que fue la última esposa del expresidente Belisario Betancur. Meto esto aquí porque no se lo ha mencionado, y es una persona que unió a los dos países, ¿no? Algo que Claro. también vamos a necesitar en los próximos años. Pero debe, y pues si el presidente Petro considera que debe invitar a las comunidades indígenas, a las comunidades afros y campesinas a esa entrega de la Casa de Nariño, pues es su estilo. Sí, pero señor. que tenga ese gesto de recibir, porque en 4 años uno de sus seguidores hasta de pronto recibe otra vez la Casa de Nariño. Es muy posible. La vida da vueltas y más en Colombia. Pues Andrés y Juan Carlos, les agradecemos mucho estos minutos acá y ojalá algún día Juan Carlos nos pueda mostrar la tercera biblioteca que hizo su papá y que espero le haya dejado como herencia. Un abrazo para los dos. Yo heredé algunas cosas, pero no todas. Otro día nos la muestra. Un abrazo para Un los dos. abrazo, Muchas saludos, gracias. muchas gracias. Gracias También. a los dos y a los usuarios de Noticias Caracol en Vivo por habernos acompañado con su sintonía y por supuesto sus comentarios sobre lo que es el futuro político de Colombia. Nos vemos mañana con más. Feliz noche.